Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso el sirviente contó esto al dueño de casa, y éste, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados han de probar mi cena. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy podemos contemplar esta comparación que Jesús varias veces realiza con respecto al reino de Dios, y lo compara con una fiesta, con un banquete de bodas. Una de las características fundamentales del reino de Dios es el de la alegría compartida. Es cierto que esto supone una experiencia personal, un encuentro verdadero con Jesús, que vive en mí, va a decir Pablo a los Gálatas. Pero esa identificación espiritual con Jesús me lleva a identificarme también con su sueño, que es el de reinar en toda la humanidad. Amando a Jesús, comparto su sueño comunitario y me uno a los demás para compartir y vivir ese gozo y esa gratitud de fiesta que nos trae el reino. Esta parábola del banquete que hoy escuchamos en el Evangelio se sitúa en el contexto del rechazo hacia Jesús de las autoridades religiosas del pueblo judío, que eran los invitados especiales, pero rechazaron la invitación. Y por eso la fiesta se abre a todos los pueblos. Lucas divide la narración de la parábola en 3 partes. Primero se invita a los que están en el camino de la fe y a los que ya practican la ley de Dios. Estos, detrás de la apariencia de su religiosidad, tienen el corazón cerrado. No están preparados para vivir el reino de Dios como una fiesta. Entonces se les da la prioridad a los últimos, a los despreciados de la sociedad, a los que no tienen nada. Y el Evangelio los enumera como los pobres, los lisiados, los ciegos, los paralíticos. Ellos, detrás del espectáculo aparente de sus enfermedades y límites, pasan a ser los preferidos para vivir plenamente la alegría del reino, que es superior a las seguridades que nos ofrece este mundo. Es interesante notar cómo aparecen también los pobres, lisiados y ciegos. A ellos tenemos que invitarlos a nuestras fiestas porque Dios los prefiere y sus corazones aceptan fácilmente la invitación. Esto deja claro Jesús en la parábola.
Pero como en el reino de Dios hay mucho lugar, mucho espacio para todos, entonces se invita a más gente, a todos los que andan por las calles y caminos, sin excepción. Los únicos que quedan excluidos son aquellos que, por considerarse perfectos, no se sientan necesitados de Dios y no se dejan transformar por Él. A la luz del Evangelio de hoy podríamos contemplar nuestra propia vida y descubrir sinceramente qué tipo de invitados somos. Si realmente aceptamos esa invitación de Jesús a participar del banquete y no anteponemos nada a este llamado que Jesús nos hace. Demos gracias a Jesús porque nos invita a vivir su camino, como una verdadera fiesta comunitaria. Y también demos gracias porque la vida eterna es esa plenitud de la fiesta a la cual estamos llamados a vivir y participar. Pero también pidámosle la gracia de aprender a abrir el corazón para poder participar siempre de este maravilloso banquete. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos. Al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta boca un amigo de los humildes, confidente de los niños, entre duros pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuantos maldigan. Es hijo de los demonios, y los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Si ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre subversivo. Ante tanta confusión yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre, cuando apartado en el monte te entregabas